Bendiciones, bendiciones hermanitos, bendiciones amigos, bendiciones, un abrazo fuerte en el amor de Cristo Jesús nuestro Señor. Muchas bendiciones para todos ustedes. Desde Chiclayo, Perú, la cálida capital de la amistad, estamos transmitiendo en vivo aquí en Perú, el país de los incas. Con la gracia del Señor, la bendición de nuestro Padre Celestial, estamos aquí para bendecir sus vidas. Así que estén atentos que esta noche tenemos un mensaje precioso para ustedes. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a iniciar ya nuestro tema esta noche. Y es otra de las preguntas que siempre me hacen. Gracias también de antemano por todas las preguntas que me están haciendo y por las sugerencias, los comentarios, por sus oraciones. Gracias hermanos por estar ahí, amigos. Muchas gracias en el nombre del Señor. De verdad que no saben cuánto lo aprecio. No tengo palabras, pero el Señor lo sabe. Estoy orando por cada uno de ustedes y por sus familias. Amén. Esta pregunta, hermanitos, es la siguiente, ¿no? Dicen, ¿será cierto que Dios causa las enfermedades para nosotros ser pulidos en nuestras asperezas? ¿Quién causa las enfermedades? ¿Dios? ¿El diablo? ¿O el hombre? Son tres posesiones de pensamiento que estoy planteando para poder iniciar nuestro tema. Así que voy a hacer un comentario preambular para poder iniciarlo con bastantes fundamentos bíblicos. Amén. ¿Quién causa las enfermedades? Repito, cada vez que una persona está enferma, está delicada de salud, o ve un ser querido enfermo, delicado de salud, postrado en una cama, entonces uno comienza a pensar, ¿no? ¿Dios lo habrá enfermado? ¿Dios me habrá enfermado? ¿El diablo me habrá enfermado? ¿O de repente nosotros mismos nos estamos enfermando? Esa es la pregunta que voy a responder. Así que el primero es el punto de Dios. ¿Ya? Punto número uno. Dios, dicen algunos, son conceptos que giran en la cabeza de muchos religiosos, ¿no? Algunos dicen, bueno, cuando están enfermos, ¿no? Claro, con todo respeto lo voy a decir, no voy a ofender a nadie tampoco. Algunos dicen, es una prueba de Dios. Diosito me está probando, Diosito está puliendo mis asperezas, me está dando clases de santidad, de humildad, de sencillez. Bueno, eso es lo que algunos piensan. Otros dicen, el hombre mismo se enferma. ¿Por qué? Porque a veces el hombre hace despilfarros de energías, una nutrición inadecuada, el descanso no completo de las 8 horas que debe descansar según los clínicos, a veces la falta de ingesta de agua potable o el H2O, ¿no? El beber abundante agua diariamente, que es muy saludable. A veces el hacer ejercicio, la falta de ejercicios también. Los cuerpos también a veces se enferman y todo eso. A veces es una herencia genética. Hay enfermedades que son por herencia genética. O a veces son accidentes que las personas han sufrido. O a veces son contagios que han recibido de otras personas, ¿no? Entonces, no siempre las enfermedades son originadas por lo que uno puede pretender decir, no, Diosito me está probando, es un chicote divino, etc. Entonces ya, punto número 2. Punto número 3. ¿Cómo el diablo puede influenciar en mi cuerpo para que sea enfermado? Pregunto y respondo. ¿Cómo yo abro puertas para que el enemigo pueda entrar en mi cuerpo y enfermarme? Por ejemplo, a veces viendo películas de terror, películas pornográficas, de repente me han hecho una brujería, me han hecho daño, hechicería, me han dado hueso de muerto, etc. O estoy visitando antros de vicio, ¿no? Es decir, burdeles, casas de cita, discotecas, casinos, chupódromos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas causas que originan las enfermedades. Entonces, yo voy a emplear dos personajes que son bastante conocidos en la Biblia por la mayoría de gente, aún no gente no creyente, no religiosa, conoce este personaje que voy a mencionar, Job.
que es un personaje muy conocido. Solamente voy a tocar, vamos a decir, un par de puntos claves de este personaje, porque son 42 capítulos, y si usted quiere mayor material respecto de este personaje de Job, búsqueme en YouTube, Ricardo Brescia, ponga ahí Ricardo Brescia, Job, nada más, y va a tener mucho material respecto de este personaje llamado Job, que es muy conocido y que mucha gente lo usa como un ejemplo cuando lo está pasando mal, cuando todo le va mal, etc. Entonces Job, dice la palabra de Dios, en Job 3:25 dice así, el mismo Job declara estas palabras, dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. O sea, Job declara, después de que había dicho en el capítulo 1, ¿qué habrán hecho mis hijitos? Porque habrán ofendido a Dios. Y él se levantaba cada mañana y hacía holocaustos, sacrificaba animales, de acuerdo al número de sus hijos y a los convites o fiestas jaranas que hacían. Sus hijos eran bien promiscuos, convivían entre ellos, ¿ya? Por eso le digo, si quiere mayor material, ya sabe, Ricardo Brescia, YouTube, ahí me encuentra. Esto es lo que Job declara. En el capítulo 2, Job está pensando que es Dios el que le ha traído el problema. No sabía que Dios le había dado permiso al diablo. Y dice en Job 2:10, le dice Job a su mujer: has hablado como una mujer fatua, como una mujer tonta, sin entendimiento. ¿Recibiremos de Dios los bienes y no recibiremos los males también? Le dice Job a la mujer, porque la mujer le dice, había perdido todo y Job estaba en el piso con sarna, enfermo, y le dice: oye, aún en esta condición mantienes tu integridad para con tu Dios. Eres un tonto, le dice, maldice a tu Dios y muérete, le dice. Entonces Job le responde, ¿no? Como que Dios ha traído los males y hay que recibirlos, ¿comprendes? En el tercer capítulo, Job maldice el día que había nacido. Y en el 3:25 exactamente él declara que era el pánico, el temor. Él era un hombre medroso, miedoso. Es decir, él servía a Dios, él hacía holocaustos, pero impulsado por un miedo, por un pánico de lo que sus hijos habrían hecho para con Dios, las ofensas que hubieran cometido sus hijos. Entonces estaba mal enfocado, su motivación no era correcta. O sea, uno tiene que servir a Dios por amor, no por temor, no por miedo ni por pánico. Amén. Porque dice Ezequiel 18, tanto el alma del Padre como la del Hijo es mía, por tanto el alma que pecare, dice Dios, esa morirá. O sea, cada quien es responsable de sus actos. Si yo no respondo por las cosas que mi padre hizo mal, o mis hijos no van a responder por las cosas malas que yo he hecho, jamás. Ezequiel 18, Dios dijo que era un refrán que utilizaba su pueblo, que había sido influenciado por pueblos paganos que le rodeaban, punto. Ahora, en Job 42:3, para resumir el personaje de Job, Job 42:3, Job dice: por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, y que yo no comprendía. De oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento, dice, en polvo y ceniza, dice Job. Entonces Dios recién retribuyó el doble de todo lo que había perdido, es decir, sus animales, recuperó hijas preciosas, recuperó sus amistades, sus parientes vinieron, celebraron con él, etc. Amén. Job 42:10, ya tú ves la restitución de Dios, el doble de todo lo que había perdido. Entonces, si alguna persona dice que está pasando las de Job, hay que esperar que reciba el doble de todo lo que ha perdido, ¿no? Porque eso es lo que está escrito. Ahora, un personaje del Nuevo Testamento también que es muy conocido y que a veces algunos han utilizado mal, ¿no? Sobre todo aquellos que no creen que Dios cura, que Dios sana. Creen que Dios salva, pero no creen que Dios sana. Entonces acusan a Dios de la enfermedad y usan este personaje, Pablo. Gálatas 4:13, dice la palabra de Dios, Gálatas 4:13, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad de mi cuerpo, dice Pablo, yo les anuncié el evangelio a ustedes, y ustedes me recibieron como a un ángel de Dios, como al propio Señor Jesucristo, y si es posible ustedes hubieran sacado sus ojos para entregármelos. Entonces, ¿cuál es la hipótesis de este versículo que emplean muchas personas que acusan a Dios de las enfermedades de los cristianos?
en Hechos capítulo 9, versículo 9, dicen ellos que como Saulo de Tarso tuvo un encuentro con Cristo camino a Damasco y quedó ciego por 3 días por el resplandor de la gloria del Cristo resucitado, dice que quedó ciego 3 días en ayuno y en clamor. Saulo de Tarso se arrepintió y reconoció que Jesús era el Señor. Y después de los 3 días que Ananías impuso su mano sobre él, impuso mano sobre él, dice que la ceguera, las vendas se le cayeron, ¡plax! Y él reconoció que Cristo era el Señor. Y él comenzó a predicar a Cristo. Amén. ¿Y cuál es el otro fundamento que utilizan? Ellos utilizan 2 Corintios 12, versículo 7. ¿Qué dice 2 Corintios 12, versículo 7? Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice Pablo, ya era el apóstol, el que antes había sido el perseguidor, Saulo de Tarso, ahora es Pablo el apóstol. Dice, para que no me engrandezca por las revelaciones que yo he recibido, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca, dice, sobremanera, y respecto a lo cual 3 veces le he rogado a Dios que lo quite de mí, pero el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. Algunos dicen que bueno, la gracia del Señor es suficiente, es decir, la salvación, mas no la sanación, porque uno tiene que llevar la cruz de Cristo y sufrir las enfermedades como un buen cristiano, un buen seguidor de Cristo. Y que Cristo dijo hay que tomar la cruz y seguirlo a Él, estando dispuesto a morirnos. Pero no habla de estar enfermos. Cristo habla de morir del ego, del yo, de la carne. ¿Entiende? Entonces, vamos a resumir esto. Entonces, la palabra de Dios dice lo siguiente. O sea, si Dios envía las enfermedades a sus hijos, vamos a contradecir a la luz, vamos a refutar a la luz de la palabra de Dios. Juan 3:16, ¿qué dice? Un texto que todo el mundo lo conoce. Porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Es un texto muy conocido, Juan 3, verso 16. Ahora, si Dios por amor a nosotros envió a su único Hijo precioso a morir en una cruz, ¿para qué lo envió? Veamos lo que dice Isaías 53. Dice Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Cristo, y por cuya llaga fuimos nosotros curados. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como ovejas delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Y todo esto, ¿quién lo hizo? Hermanos y amigos, dice, mas Jehová quiso cargar en él el pecado de nosotros. O sea, el mismo Padre Dios mandó a su Hijo a la tierra para morir y salvarnos de una condenación eterna, o sea, el alma eterna. Pero también la Biblia dice que él llevó nuestras enfermedades en su cuerpo. Es decir, él sufrió todos nuestros pecados, y la consecuencia de los pecados eran las enfermedades. Por eso dice, Jehová cargó en él todos nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. O sea, no podemos nosotros confundir la palabra, porque el apóstol Pablo tuvo un inicio de revelación, porque recuerden que era legalista al extremo, y de ahí se convirtió a Cristo, al cristianismo. Pero él en un inicio, él no entendía el tema de la gracia. Por eso Dios le dice, 3 veces dice, le he rogado a Dios que quite este enemigo de mí, que me abofetee el rostro, y él me ha dicho, bástate mi gracia. O sea, Dios le está hablando de la gracia, no Pablo. Dios le está hablando a Pablo de la gracia que le ha dado a través de Cristo. Bástate mi gracia. ¿Cómo lo podemos interpretar? Que nosotros, al tener la gracia de Dios a través de Cristo, el Señor canceló todos nuestros pecados en la cruz, en su cuerpo. No solo perdón de pecados y vida eterna, sino vida abundante aquí y ahora. Juan 10, verso 10, palabras de Cristo. Yo he venido, dijo, para que tengan vida y vida en abundancia. Lo que pasa que Pablo en un inicio tenía una revelación inicial de la gracia. Por eso Dios le está recordando a él. Le dice, bástate mi gracia.
Amén, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque en las debilidades se perfecciona mi poder, dice el Señor. Entonces, Proverbios 4:18, para cerrar, dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, nadie tiene una revelación completa, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan. No, él recibió revelaciones, pero aún ahí todavía la interpretación de la gracia para Pablo era también limitada, inicial. Y luego la gracia comenzó a iluminar todo su ser, su conciencia, su corazón, su mente, a interpretar, a comprender qué es lo que Dios había hecho a través de Cristo. Por eso es el que enfatizó más respecto de la gracia. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros creer hoy día para contextualizar y llevarlo al mundo de hoy, a nuestro beneficio personal y para la gloria de nuestro Señor? Es que reconozcamos que si la palabra dice que Él llevó en su cuerpo todas nuestras enfermedades, Él lo sufrió, y nosotros no tenemos por qué sufrir lo que Cristo ya sufrió. Es decir, Jesús en la cruz dijo: consumado es. En griego significa está pagado, cancelado está. ¿Qué significa que está cancelado? Que nosotros no tenemos ninguna deuda con la justicia divina por causa de la sangre del Cordero, y no tenemos por qué aceptar ninguna enfermedad que el diablo quiera traer a nuestro cuerpo, a menos que nosotros abramos puertas al enemigo. Ya lo dije, visitemos antros, burdeles, casas de cita, casinos, veamos películas pornográficas de terror, música mundana. A menos que nosotros nos cedamos al enemigo o tengamos una nutrición inadecuada, no descansemos completo las 8 horas que el médico dice, que no estemos consumiendo agua cada día abundantemente, o que no hagamos un poco de ejercicio, nuestros cuerpos lógicamente se van a enfermar. Entonces necesitamos comprender que la obra de Cristo fue perfecta y que no hay que ayudarle a Cristo ni hacer algo para mover el brazo de Cristo. Lo que tenemos que hacer es tomar todo lo que Cristo ya nos dio en la cruz: la salvación, el perdón y la vida eterna y la vida abundante aquí y ahora, la vida saludable, la vida sana, la vida libre de toda opresión demoníaca, de toda enfermedad del infierno, y libres, declarémonos libres de toda incredulidad y de toda religión y falacia y de toda ficción de Satanás que él ha querido insertar en nuestras mentes para creer que Cristo solo perdona pero que no sana. Mentiras del diablo. Cristo salva y Cristo sana. Voy a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por cada persona que está recibiendo tu palabra en esta hora y que está confiando en la obra perfecta de la cruz, en la sangre del Cordero derramada en el Calvario, la sangre de tu Hijo, la vida de tu Hijo sacrificada por amor a nosotros. Gracias, Padre bueno, porque tu palabra dice que tú depositaste en Él todas nuestras enfermedades, nuestros dolores. Él fue azotado y herido por causa nuestra, desfigurado, menospreciado. Tu palabra dice: varón de dolores, experimentado en quebranto. Tu palabra dice, Señor. Gracias, Padre, te damos. Gracias, Señor Jesús, por la obra perfecta de la cruz, porque tú llevaste en tu cuerpo nuestros dolores, nuestras enfermedades. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por haber venido a revelar a nuestro corazón esta sublime verdad eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. No solo vida eterna, sino una vida abundante, una vida libre de enfermedad, de dolencia, de todo. Dice que Cristo nos redimió hasta de la misma muerte. Amén. La gloria sea para nuestro Dios. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor. Bueno, hermanos, quiero agradecerles, amigos, por estar ahí, por seguirnos constantemente. Muchas gracias. Espero que este mensaje ustedes lo puedan reenviar a sus contactos, a todos sus amigos, a sus parientes, etcétera, a todos sus contactos. Reenvíelo, hermano. Nosotros estamos orando por cada persona que recibe este mensaje. En el nombre del Señor. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermanos y amigos. Muchas gracias por estar ahí, dándole un espacio en su corazón a la palabra bendita de nuestro Señor. Muchas bendiciones, hermano, para todos ustedes. Los declaro libres, sanos por el poder del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Los declaro libres de opresiones, de enfermedades, de dolencia, en el nombre poderoso de Cristo, por la sangre del Cordero, por el poder del Espíritu Santo. Y la gloria sea para nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, hermano. Bendiciones, bendiciones. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén.